Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Expedientes. Hoy un programa especial. Debido a la coyuntura que vive nuestro país, hemos postergado el tema de los traileros que para esta semana le estaríamos presentando. Viviendo de la carretera la ruta del trailero, el próximo domingo esperamos presentarle este programa. Pero hoy en Expedientes vamos a analizar la situación que está viviendo nuestro país. ¿Y cómo sucede todo esto? Bueno, desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, los guatemaltecos nos despertamos con esa noticia que no esperábamos definitivamente, el anuncio del presidente Jimmy Morales de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez. Pero todo esto ha generado definitivamente una serie de reacciones. Desde la Corte de Constitucionalidad, los magistrados se reunieron y ellos ampararon de manera provisional y de esa manera se suspendió temporalmente la salida de Iván Velázquez de nuestro país. Posterior a todo ello, la concentración de ciudadanos tanto en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura como en las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la zona 14. Ahí hay grupos que están a favor y en contra de Iván Velázquez. Esta es la situación que se ha registrado en nuestro país, pero hay que mencionar también lo que esta tarde ocurrió. Una declaración que dio el presidente a través del canal de gobierno en donde él reiteró que declara non grato a Iván Velázquez, pero además también él hizo mención de la Convención de Viena, el artículo 9 para ser específicos, donde habla claramente de cuando el presidente declara non grato a un diplomático no debe exponer los motivos. No obstante, él decidió dar una breve explicación de cuáles son las razones por las que tomó la decisión de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez. Y él hizo mención acerca de la extralimitación en sus funciones que tuvo Iván Velázquez, así como la presión para la aprobación de las reformas constitucionales, esas presiones que se ejercieron en contra de diputados al Congreso de la República, específicamente ahí en el organismo legislativo. También las publicaciones sobre la presunción de inocencia que no se respetó de personas que han sido detenidas y que son señaladas en diferentes casos. También el debido proceso que no ha sido respetado y por supuesto el derecho de defensa, algo que garantiza nuestra Carta Magna. Otro de los temas que mencionó el gobernante es la presión a jueces y magistrados para que ellos resuelvan en determinados casos a favor de lo que ha pedido la Comisión Internacional contra la Impunidad. En todo caso, hay también que decir que el presidente Jimmy Morales indicó que es necesaria e indispensable que continúe la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, así como el fortalecimiento a las instituciones de justicia. ¿Cómo comienza esta jornada? Desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, muchos guatemaltecos apenas abrían los ojos, apenas preparaban el desayuno y comenzaban a informarse de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Aquí recapitulamos brevemente todo lo que hemos vivido a lo largo de esta jornada, este día histórico, este domingo que pasará a la memoria de muchos guatemaltecos como un domingo diferente por lo que estamos viviendo y también todos los pronunciamientos que se han dado alrededor de la decisión presidencial de declarar non grato a Iván Velázquez. El presidente de la República y jefe de Estado de Guatemala, con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 140 y 141, siendo el Estado de Guatemala un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades, y en los artículos 9, 41 y 43 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y artículo 10 del Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el día de hoy, 26 de agosto de 2017, en este acto y en el ejercicio de mis facultades constitucionales, de conformidad con el artículo 183, inciso P, de la Constitución Política de la República de Guatemala, como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Le instruyo al ministro encargado del despacho de Relaciones Exteriores que cumpla
con el marco legal y diplomático para que el señor Iván Velázquez Gómez abandone inmediatamente el territorio nacional de la República de Guatemala. Esta fue la primera declaración del presidente Jimmy Morales. Muy temprano se conoció a través de las redes sociales y por supuesto en Canal 3, a través de nuestro hermano noticiero Telediario, les llevamos la información y ahora aquí en Expedientes le continuamos informando porque posterior a todo ello, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también se reunieron y fue entonces el magistrado presidente Francisco de Mata quien dio a conocer la resolución y también ese amparo provisional que dejó sin efecto de manera temporal la salida de Iván Velázquez. ¿Cómo se encuentra la Plaza de la Constitución a esta hora de la noche? Cuando ya pasan 8 minutos de las 20 horas, vamos con Yasmin Ávila, ella nos tiene más información. Hola Yasmin, muy buenas noches, cuéntanos qué ocurre allá en el centro histórico. Muy buenas noches, Alexis, y efectivamente continuamos en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura. A esta hora de la noche pues ya se han retirado casi todos los manifestantes que se encontraban frente al Palacio realizando pues esta manifestación bastante pacífica. No se registró en ningún momento algún tipo de problema y hasta hace algunos minutos aún la Policía Nacional Civil resguardando el Palacio Nacional de la Cultura. Ahorita pues ya de momento ya se han retirado, ya no existe ningún agente de la Policía Nacional Civil ni acá en frente del Palacio ni a las inmediaciones de Casa Presidencial. Se tiene por ahí algunos rumores de que podrían continuar reunidos algunos funcionarios, esto en Casa Presidencial, sin embargo no se ha podido confirmar esta versión. Se ve cierto movimiento de repente en las afueras de Casa Presidencial, en el Callejón Manchén principalmente, sin embargo como les menciono no se ha podido confirmar si realmente existe tal reunión o ya se han retirado de este lugar. Estamos por confirmar esa información, pero a lo que compete a los manifestantes que se encontraban precisamente en la Plaza de la Constitución ya se han retirado en su mayoría, no se ha registrado ningún incidente y ya incluso la Policía Nacional Civil se ha retirado de este lugar, Alexis. Yasmin, ¿se conoce para mañana cuál va a ser el dispositivo de seguridad? Porque estos movimientos ciudadanos se ha anunciado también que continuarán, inclusive organizaciones campesinas han anunciado que realizarán una caminata desde la Municipalidad de Guatemala con dirección al centro histórico. ¿Tienes tu información sobre ello? Exactamente, varios grupos campesinos se nos habían informado que se estaba dando esta información precisamente en una conferencia de prensa fuera de la Corte de Constitucionalidad. Se prevén más movilizaciones para el próximo lunes, pero los protocolos de seguridad continuarán. Los agentes de la Policía Nacional Civil seguirán presentes en las afueras del Palacio, en los alrededores, mejor dicho, del Palacio Nacional de la Cultura. Esto pues ya previendo estas manifestaciones y estas movilizaciones de diferentes grupos de personas que se harán presente a la Plaza de la Constitución y también a la Casa Presidencial. Esperamos que el contingente de seguridad sea el mismo que hoy, sin embargo, esta información pues no se nos ha confirmado exactamente, pero podría ser incluso el mismo protocolo de seguridad que se ha llevado hasta el momento, poderlo trasladar desde horas de la mañana, porque se espera que a partir de las 8 de la mañana empiecen ya estas movilizaciones alrededor de la Plaza de la Constitución. Claro, Yasmin, y sobre la reunión de ministros y el presidente Jimmy Morales, porque se conoció que a temprana hora fueron convocados y de esa cuenta la titular de Salud, Lucrecia Hernández Mac, fue una de los rostros visibles que anunció su renuncia al cargo. ¿Qué más detalles hay alrededor de esta reunión? ¿Si hubo o no una concentración ahí en Casa Presidencial de funcionarios? Mira, lamentablemente no tuvimos una versión oficial más que la del ministro de Comunicaciones. Él en su momento, cuando se le vio ingresar a Casa Presidencial, indicó que sí se le había convocado a una reunión urgente de gabinete. Sin embargo, fue el único que pudimos ver y el que pudimos conversar. Vimos entrar muchos vehículos, incluso el ministro de Gobernación se pudo ver a lo lejos a su ingreso a Casa Presidencial, pero no se pudo tener ningún tipo de comunicación con ellos. La reunión pues estaba desde horas de la mañana, no pudimos establecer a qué hora realmente pudo haber terminado. Se nos confirmó incluso tanto del ministro de Comunicaciones como de la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario.
era información que sí nos confirmaban por parte del equipo de comunicación, en este caso de la ministra de Trabajo, pero no se nos dio a conocer en qué momento pudo haber terminado esta reunión. Incluso se nos hacía saber que la ministra de Trabajo podría tener algún contacto con los medios al salir de la reunión. Sin embargo, ya no se pudo tener comunicación con ella. Por eso es la duda de si continúan en reunión o no, o ya se han retirado del lugar. No hemos podido constatar esta información, Alexis. Perfecto, muchísimas gracias a Yasmin Ávila, que le ha dado cobertura desde muy temprano a todo lo que ocurre frente al Palacio de Gobierno, así la situación allá en el corazón del centro histórico. Y seguimos recapitulando toda esta jornada informativa que le hemos llevado desde muy temprano, por supuesto, para hablar de todas las cosas que se han vivido en nuestro país a lo largo de esta jornada. ¿Qué le parece si vemos inmediatamente imágenes de cómo se encuentra las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y en la zona 14? Ahí se ha trasladado entonces el grupo de ciudadanos. Hay dos grupos que se encuentran en este lugar, quienes están a favor y quienes están en contra del comisionado Iván Velázquez. Por supuesto, también están los ciudadanos que le expresan su apoyo al presidente Jimmy Morales, que han llegado con pancartas, con banderas. Hay que decir también que a esta sede de la Comisión Internacional en la zona 14 llegaron varios funcionarios y varios líderes de la política nacional que se entrevistaron con el comisionado Iván Velázquez. Una de ellas fue la fiscal general Telma Aldana. Pero por otro lado también en la tarde, después de la lluvia que cayó en diferentes puntos de la capital y en el territorio nacional, los ciudadanos se volcaron inmediatamente a las afueras de la sede de la CICIG. Ahí observamos ya en pantalla las imágenes de las pancartas. Como ustedes observan, estos mensajes hacen alusión al apoyo al presidente Jimmy Morales, que es un héroe de la libertad, entre otras leyendas que han sido escritas en estas pancartas junto con las banderas azul y blanco. Ese es el ambiente que se tiene ahí en las afueras de la CICIG. También hay que mencionar que las personas que llegaron hasta este lugar expresan claramente su apoyo a la continuidad de la CICIG, pero no están de acuerdo a la continuidad de Iván Velázquez en nuestro país y respaldan desde todo punto de vista la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez. Eso es lo que está sucediendo. Todavía hay un ambiente bastante alegre, por llamarlo de alguna manera. Así están las cosas en la zona 14. Muchos guatemaltecos llegaron desde esta tarde, llevan banderas, gorgoritos, pancartas, y realmente se ha vuelto un ambiente cívico el que se tiene ahí en las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Han habido algún intercambio de palabras, pero también la presencia de la Policía Nacional Civil ha ayudado a mediar en esta situación que por algunos momentos pues se creía que podría haberse salido de control. Sin embargo, las personas han mantenido la cordura y todo ha estado en normalidad y no hay ningún inconveniente ahí en las afueras de la CICIG. Esto, por supuesto, es de aplaudir y de felicitar y exhortar a los ciudadanos que se expresen de esta manera, libremente, que todos puedan exponer sus ideas sin ningún temor, que puedan decir lo que piensan, porque finalmente vivimos en Guatemala, en un país libre, soberano, donde debe continuar y debe mantenerse la democracia. Vamos a hablar también sobre el apoyo que se le ha brindado al presidente Jimmy Morales en las diferentes redes sociales. Aquí observamos uno de los mensajes que se ha colgado en la red social de Twitter. El abogado y también catedrático universitario y analista Giovanni Frati hace esta pregunta: ¿respalda usted al presidente en su decisión de declarar non grato a Iván Velázquez? Ahí está la respuesta de los ciudadanos. El 76% dice que sí, el 24% dice que no. Van 45 votos en este momento. Faltan 23 horas para que se cierre esta encuesta que ha realizado Giovanni Frati, abogado, analista y también catedrático universitario. Vamos a darle lectura también a otra de las encuestas que se ha colgado en la red social de Twitter. Esta pertenece a República GT, este diario digital que realiza una pregunta similar, donde también le hace la cuestionante a los ciudadanos si están de acuerdo o no con la decisión del presidente Jimmy Morales
de haber declarado non grato a Iván Velásquez. El porcentaje de respuesta ustedes lo tienen ahí en pantalla, vamos a observarlo en breve. Es así como están entonces las cosas en Debate República, el hashtag que utilizan. ¿Estás de acuerdo que el presidente Jimmy Morales expulse a Iván Velásquez? Participa con tu voto, el 52% dice que sí, el 48% dice que no. Son ya 3.151 votos los que se han emitido. Hasta el momento faltan 10 horas para que se cierre esta encuesta electrónica de República GT. El apoyo al presidente Morales en redes sociales se hace evidente, y también evidente lo que sucede a las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad, donde llegaron esta tarde varios de los ciudadanos a expresarle su respaldo al mandatario. Y por supuesto también se encuentran en este lugar grupos que no están a favor de que Iván Velásquez abandone territorio nacional y piden que él continúe al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Es lo que está sucediendo en nuestro país, es lo que podemos informarle a esta hora de la noche. Esta edición especial de Expedientes, que por la coyuntura que se vive en nuestro país hemos decidido dejar por un lado nuestro tema del día. Viviendo de la carretera, la ruta del trailero. Recuerde, la próxima semana se lo estaremos presentando. Alguien también que es muy conocido en la política internacional es el expresidente Álvaro Uribe. Muy polémico por sus comentarios, pero en él ha dicho algo que llama poderosamente la atención. Dice: Guatemala se demoró para expulsar a Iván Velásquez, quien hace de la justicia un ejercicio político. Esta es la opinión de Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, que ustedes lo recordarán, ha estado en medio también de la crítica y también de comentarios muy favorables por todo el proceso de paz que se desarrolla en Colombia, y también el retiro de las FARC y todos los grupos paramilitares de este país sudamericano. Son las opiniones, es el apoyo que le brindan al presidente Jimmy Morales en las redes sociales. Y también en pantalla tenemos ahí este detalle de las pancartas, las banderas y toda la euforia de los ciudadanos concentrados a las afueras de esta sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Recuerde que hoy les llevamos esta edición especial de Expedientes hasta sus hogares. Más adelante estaremos, por supuesto, teniéndole todos los detalles de lo que está ocurriendo en nuestro país. Son las 20 horas con 19 minutos, tiempo de ir con nuestros anunciantes. Quédese aquí en Expedientes por Canal 3. En breve regresamos con más de la coyuntura nacional y de lo que está viviendo nuestro país en esta jornada de domingo. De vuelta con todos ustedes aquí en Expedientes, esta edición especial donde hablamos de la coyuntura que está viviendo nuestro país. Ya nos acompaña nuestro invitado Julio Talamonti, analista, con quien vamos a estar hablando de este tema y también las implicaciones que tiene para nuestro país y los escenarios que se podrían generar a raíz de la decisión del mandatario de declarar non grato al comisionado Iván Velásquez. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, vemos la encuesta que se ha publicado a través de la red social de Twitter. Corresponde esta precisamente al abogado Giovanni Frati. Vamos a mostrarle en breve cómo van los resultados y también cuál es la opinión que tienen los ciudadanos respecto a esta decisión del mandatario de declarar non grato a Iván Velásquez. Los números cambian conforme pasan los minutos. Un 68% está de acuerdo, un 32% dice que no está de acuerdo, son 203 votos. Es el respaldo al presidente Jimmy Morales. Usted lo está viendo en pantalla, esta es la opinión que los ciudadanos están dando a través de las redes sociales y esta encuesta que ha colgado en su cuenta de Twitter el abogado, analista y también profesor universitario. Vamos ahora a verificar los datos del diario digital República GT porque se siguen actualizando los datos conforme el paso de los minutos. Lo vemos inmediatamente en pantalla. La pregunta: ¿estás de acuerdo que el presidente Jimmy Morales expulse a Iván Velásquez? La decisión de los ciudadanos, un 52% está de acuerdo, respalda al mandatario. El 48% dice que no. Son 3.362 votos los que se han emitido a esta hora de la noche. Licenciado Talamonti, hoy sí, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Expedientes. Muchas gracias, un honor, como siempre. Muchas gracias. Bueno,
Hemos tenido un domingo muy diferente, no esperábamos realmente que fuera tan agitado. ¿Cómo ve usted esta decisión del presidente Morales de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez? Es correcto, ha sido un domingo diferente, bastante agitado, con mucha noticia, y debemos de empezar, creo yo, en el análisis con algo que las personas se preguntan en casa. ¿Puede un presidente hacer esto? La respuesta es fácil y contundente. Por supuesto que puede. Está dentro de las atribuciones que la Constitución le da como mandatario, ¿verdad? Pero también hay documentos e instrumentos internacionales que han sido signados por Guatemala, y usted ya los mencionaba, algunos de ellos. La Convención de Viena es uno, y el Estatuto Constitutivo de la Convención de Viena viene a ratificar esta decisión. Entonces, claro, en cuanto al marco jurídico legal, está perfectamente respaldada la decisión del presidente. Talamonti, el mismo presidente hacía mención a la Convención de Viena y varios de los artículos, pero uno de estos que es importante mencionarlo para nuestros televidentes es el artículo 9, y le daré lectura para que ustedes puedan estar en contexto y también que conozcan a detalle lo que dice el artículo 9. El Estado receptor podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor. Aquí lo dice clarísimo. Entonces, esta convención que es clara. Es para relaciones internacionales. Es vigente. Esto se está volviendo una crisis jurídico-política de derecho internacional, inclusive público. Entonces, pero la Convención de Viena es clara. ¿Debía entonces la Corte de Constitucionalidad entrar a conocer un amparo en este caso si estamos hablando de temas que son meramente de asuntos internacionales? Con lo que usted acaba de leer, la respuesta obviamente es no. Y sobre todo si nos vamos al estatuto constitutivo de esta Convención de Viena, que dice diferencia entre las partes en su artículo número 12. Y dice que cuando hay diferencia entre las partes, estoy parafraseando, los únicos que deben de alguna manera de dirimir este conflicto son los estados parte. En este caso, obviamente, el Estado de Guatemala con la Organización de las Naciones Unidas. O sea, no debe de haber injerencia ni intervención de ningún otro actor de ninguno de los dos lados. Licenciado Talamonti, este es un amparo provisional, no hay un fallo, una resolución final en este caso. ¿Qué podría suceder entonces si hablamos de que el fallo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no está apegado a lo que dicta la Convención de Viena? Cuando hablaba de que eventualmente se está creando una crisis político-jurídica, también lleva la cuestión de la diplomacia. Aquí hemos escuchado a lo largo precisamente de todo el día en el canal la opinión de varios expertos, varios ex cancilleres inclusive, y de algunos constitucionalistas. Esto debería ser tan claro y tan simple como lo siguiente. Para quienes tienen ciertos temores de que si se está quitando a la CICIG como institución, no, la CICIG como institución continuará, es solo una situación que va dirigida precisamente a la persona. Entonces, de alguna manera, debe de cumplirse lo que dice esto, porque, ¿sabe qué, licenciado? Para los televidentes, el artículo 44 y el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que no hay nada superior a la Constitución, pero estos tratados internacionales, en este caso en materia de derechos humanos y las relaciones diplomáticas así se tienen, forman parte de la misma Constitución, están por encima del derecho interno, entonces no hay ninguna otra interpretación. Licenciado Talamonti, para que a nuestros televidentes les pueda quedar claro este tema, porque en determinado momento puede ser confuso. El Pacto de San José, la no aplicación de la pena de muerte, es por ello que Guatemala no aplica la pena de muerte, porque se suscribió un acuerdo a nivel internacional que está por encima de las leyes guatemaltecas. Es exactamente lo mismo y lo aplaudo por el ejemplo que da. Entonces, esta Convención de Viena está en esa misma situación y lo que debe hacer es cumplirse, porque obviamente por eso es que nosotros estamos adscritos a estos tratados y esto está por encima del derecho interno. Lo que pasa con el tema del amparo es que se ha hecho un uso y un abuso del mismo, ¿verdad? Y entonces esto también tenemos que regularlo, repensarlo, para que no cree el amparo, que es una garantía constitucional, crisis en el Estado guatemalteco en determinado momento. Conozcamos, licenciado Talamonti, detalles de esta resolución, este amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad, de voz del propio magistrado presidente de Matavelo. Permítanme, en mi calidad de presidente de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, informarles
en cuanto al amparo solicitado en el caso sometido a conocimiento de esta Corte, y siendo que efectivamente se concretó la amenaza que constituía el acto reclamado en dicho amparo, dado que es notorio y público por las declaraciones que comunicó por medios públicos el presidente de la República de Guatemala, que es la autoridad denunciada, esta Corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió. Bien, tengo ahora en mi poder el acuerdo entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, las Naciones Unidas y Guatemala. El artículo 12 habla precisamente de que las partes deben ponerse de acuerdo cuando exista algún tipo de conflicto. Le doy lectura rápidamente. Habla sobre la solución de las controversias. Toda controversia entre las partes relacionadas con la interpretación o con la aplicación de la presente o del presente acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido. Es decir, que únicamente en este caso el presidente, que es la representación, la máxima representación del Estado de Guatemala, y la Organización de Naciones Unidas tenían que resolver este conflicto que se ha generado. Lo que usted dice y expone, el licenciado Alexis Ponce, es muy correcto. La Convención de Viena data de 1961 y este es parte del acuerdo de creación de la CICIG que la hace vigente. Obviamente este acuerdo no podía contradecir lo que dice la Constitución de Viena, y dicho en otras palabras, es más que bien, más o menos similar a lo que leyó usted anteriormente. Básicamente es lo mismo. Cuando hay conflicto entre estas dos partes, en este caso la Organización de Naciones Unidas y el Estado guatemalteco, única y exclusivamente deben ser estas dos partes las que diriman la forma de solucionar el conflicto. No hay otra interpretación, no puede haber otra interpretación jurídico-legal. Hemos visto también cómo las personas se han volcado a expresarle su respaldo al presidente, no solamente en las redes sociales, también a las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Muchos ciudadanos han llegado con sus pancartas, con banderas, a expresar lo que están pensando. Ha sido prácticamente un ambiente cívico el que se ha vivido. Es correcto. Al final de cuentas, creo que siempre los problemas y las crisis pueden llegar a traer algo bueno. Y es que aquí lo que debe de entenderse por parte de la ciudadanía guatemalteca, que hay que actuar con mesura, hay que tener mucha sabiduría en esto y por sobre todo velar por una cuestión: la libertad, la soberanía del Estado de Guatemala, la figura presidencial, que por algo es quien representa la unidad nacional y es el líder político, ¿verdad?, de nuestro país, y sobre todo respetar la institucionalidad, pero ante todo respetar la Constitución y estos acuerdos internacionales a los cuales nosotros hemos llegado, donde los dos, tanto la Convención de Viena con su estatuto constitutivo y el acuerdo de creación de la CICIG, nos indican quiénes deben de solucionar las partes. No debe de intervenir ninguna otra institución de ninguno de los dos, sino que únicamente el más alto nivel de Naciones Unidas, la diplomacia de ellos, con la diplomacia guatemalteca. En este caso, en la reunión que sostuvo el presidente Morales el pasado viernes en la sede de las Naciones Unidas con el secretario Guterres, pues él mismo informó que le planteó la necesidad de que la Comisión Internacional estuviera sujeta estrictamente a su mandato por el cual fue creado y que no se extralimitara de las funciones, que esto es lo que el mandatario ha indicado: las presiones para la aprobación de las reformas constitucionales, a los diputados del Congreso de la República, la presunción de inocencia, el debido proceso, también la necesidad de que se le brinde de un abogado a quienes son señalados, entre otros temas más que mencionó el presidente. Claro, y es que esto ¿a qué obedece? Obedece en primera instancia a aquel principio de que nosotros somos un Estado, un país libre, independiente y soberano, y esa soberanía pues hay que hacerla valer. Y entonces, claro, nosotros en el ambiente del derecho internacional público y en el concurso de naciones tenemos una participación, representación, formamos parte de Naciones Unidas. Es más, Guatemala es el único país que tiene una misión tan sui generis como lo es la CICIG, y realmente no se está cuestionando el trabajo de la CICIG como institución, pero aquí estamos hablando de una petición de quien representa esta unidad del Estado y que por eso es el presidente de la República, en una república presidencialista como lo es el Estado de Guatemala, que le está pidiendo a un símil, en este caso el secretario general de Naciones Unidas, el doctor Guterres, que
cambie precisamente a quien está a cargo de esta comisión, simple y sencillamente por lo que usted dice, porque se está extralimitando. Y entonces aquí viene la figura de declarar non grato a un funcionario que es considerado diplomático. Y aquí acabamos de ver con lo que usted leyó y la interpretación legal que le estamos dando, que está enmarcado todo en ley, está previsto, y realmente el presidente lo que hizo es simple y sencillamente cumplir con estas disposiciones legales. ¿Qué sucede ahora con estos ministerios que han quedado sin funcionarios? En el caso del Ministerio de Salud, porque hemos vivido una crisis, falta de medicinas, el colapso de los hospitales, ahora se queda sin una titular, también se van los viceministros, ya en Cancillería pues ya se ha nombrado a Sandra Jovel, pero esto podría cambiar en las próximas horas también. ¿Cómo analiza usted esta situación de la ausencia de ministros y viceministros en algunas carteras? Esto es demasiado importante. Yo creo que este es el momento de llamar al orden, a la cordura, no solo a la ciudadanía, sino que también a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque no podemos crear más crisis en una crisis. Y es más, ahorita lo que se necesita precisamente es la unidad. Lo que se necesita precisamente dentro del Poder Ejecutivo es que haya esa unidad granítica que permita al presidente de la República solucionar, ¿verdad?, como representante del Estado de Guatemala, esta diferencia que se ha dado con la Organización de Naciones Unidas. Pero pueden llegar a ser inclusive algunas posturas hasta cierto punto irresponsables en una situación de abandonar un cargo a través de la renuncia, pues porque existe esta situación. Es decir, aquí se tiene que entender algo que acabamos de mencionar. Lo que importa es el país, lo que importa es la institucionalidad, la gobernabilidad, la gobernanza, y no estar con esa situación de cuestiones personales, porque esto no es personal, esto es el Estado, y hacer política es una situación bien seria y no podemos tener esa irresponsabilidad de dejar los ministerios acéfalos. ¿Es correcta la decisión de la policía de suspender descansos, vacaciones a todos los elementos para que estén concentrados y atentos ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir? Yo creo que sí, en función de que la función primordial de la Policía Nacional Civil precisamente es brindar la seguridad a la ciudadanía, pero también una de las funciones que tiene el presidente constitucional de la República es velar porque eso se cumpla. Entonces, el reconcentrar en una situación de crisis que estamos mencionando en este instante precisamente a la fuerza policial, creo que es oportuno como medida preventiva. ¿Sabe por qué, licenciado? Porque al final de cuentas el Estado guatemalteco nunca ha sido preventivo. Entonces, esta medida yo la veo positiva, porque ante una eventualidad que se necesite, mejor no ver, ay, mire, ¿ahora qué hago?, sino que ya tenerlo previsto. Entonces, me parece muy adecuado también. Licenciado, retomando el tema del fallo de la Corte de Constitucionalidad, no hay un plazo exacto para que se pueda emitir ya el amparo en definitiva, pero ¿qué podría ocurrir? ¿Qué escenarios son los que usted ve? Porque los ciudadanos también están a la expectativa de lo que pueda ocurrir alrededor de la salida de Iván Velázquez después de que fuese declarado non grato. Non grato, es correcto. Normalmente para este tipo de situaciones la Corte de Constitucionalidad tomar su tiempo para analizarlo, pero en casos, porque ya han habido otros casos antecedentes similares, cuando son cosas demasiado graves, los plazos no son más allá de 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace la Corte de Constitucionalidad es, aparte de notificar a las partes interesadas, porque ha habido también una especie de recursos que respaldan al presidente de la República en esta decisión que tomó, que han planteado otras organizaciones de la sociedad civil también a favor de él. Entonces, cuando se notifica y se hacen las audiencias para que presenten las pruebas y se conozca esto realmente, debería de resolverse en un plazo no mayor de 2 o 3 semanas. En el ínterin también, por eso le digo, esta otra parte, la diplomacia, aquí estamos viendo convenios internacionales, debemos de no olvidar que hay que respetar lo que dice la Constitución, que es la máxima ley en este país, que de alguna manera, no se tiene que poner ese tipo de posturas, y habría que ver inclusive una cosa, que no sé si lo puedo poner aquí en la mesa. ¿Habrá o no competencia en este caso de la misma Corte de Constitucionalidad por esto que hemos leído acá? Es que esa es otra cuestión que hay que evaluar. Por supuesto, licenciado Talamonte. Y conozcamos ahora la postura de la fiscal general Telma Aldana por medio de su vocera Julia Barrera, quien dio a conocer cuál será entonces lo que ella decidió después de que se le declarara non grato a Iván Velázquez y también de este amparo de la Corte de Constitucionalidad. Veamos.
En el transcurso de la mañana empezó a circular en redes sociales la información que la señora fiscal general ya había presentado su renuncia al cargo. Sin embargo, esta información es falsa. Realmente la licenciada Telma Aldana se encontraba a la espera de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y con este amparo provisional que se está otorgando, el señor comisionado continúa al frente de la CICIG, y en consecuencia ella no está presentando su renuncia al cargo de fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público. Por el momento es nuestro pronunciamiento oficial, dejando claro que si la Corte de Constitucionalidad mantiene este fallo, la señora fiscal general no renunciará a su cargo. Bien, Ricardo Méndez Ruiz, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, también dio su opinión sobre esta coyuntura que se vive hoy en nuestro país. La Fundación contra el Terrorismo está presentando una acción que se denomina Amicus Curiae. Esta es una especie de observación a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que el día de hoy están conociendo sendos amparos presentados en contra de la expulsión de Iván Velázquez. Estos se presentaron antes de que el presidente de la República diera a conocer su decisión el día de hoy, ¿verdad? Y pues brinda aspectos legales que los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben tomar en cuenta para resolver. Esperamos que la señora magistrada Gloria Porras no incida, como lo ha hecho antes, con su poder, un poder de facto ante los demás magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y que la Corte emita una resolución apegada a derecho y no una resolución política. Méndez Ruiz explicó que los amparos presentados antes del anuncio de la mañana de este domingo no tienen validez porque se dieron previo a la declaración de non grato. Los amparos que se han planteado desde hace varios días hasta hace como una hora, me parece, carecen de fundamento, ¿verdad? Carecen de fundamento principalmente porque se presentaron antes de que se dieran los hechos, es decir, antes de que el presidente decidiera expulsar a Iván Velázquez del territorio nacional. Nadie, absolutamente nadie en el mundo es capaz de adivinar qué es lo que va a suceder. Las personas que presentaron estos amparos, pues obviamente interpusieron acciones espurias, es decir, no podían anticiparse a lo que va a pasar. La anarquía, la violencia, la prepotencia, la abusivez. Esto es con lo que está terminando el presidente de la República el día de hoy. Esto fue lo que propició Iván Velázquez en el país, y lo que vemos ahora es unos niveles de ingobernabilidad extremos. En el interior de la República y en las áreas urbanas, la gente hace lo que se le da la gana. Vemos invasiones de fincas, vemos agresiones contra la propiedad privada, vemos abusos de todo tipo. La población está siendo sometida a unos niveles de violencia increíbles que se acrecentaron desde que Iván Velázquez vino a Guatemala. Y eso simple y sencillamente no puede ser, ya no puede seguir sucediendo. Y bien, analizamos ahora con nuestro invitado Giulio Talamonti esta acción Amicus Curiae. ¿Qué significa, licenciado Talamonti, para que nuestros televidentes puedan tener clara esta terminología legal que se utiliza? Es correcto, hay varios, obviamente, hay varias garantías que se dan, ¿verdad? Tanto en el derecho interno como el habeas data, el habeas corpus, la ley de amparo, precisamente la de inconstitucionalidad, y el amicus curiae, que es quizá un recurso no muy conocido y utilizado aquí en Guatemala, pero que sirve básicamente para dirimir cuando hay algún tipo de problema en el cual debe de verse. Primero, relaciones diplomáticas. Aquí estamos viendo una situación que es de puro derecho internacional, relaciones entre dos estados, y cuando también de alguna manera estas relaciones conllevan el respeto precisamente a estos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que lo que dice de alguna manera la Constitución, solamente para ratificarlo a los televidentes, es que forman parte de la Constitución misma y entonces están por encima del otro ordenamiento legal, ¿verdad? Claro. Licenciado Talamonti, otra de la información que daba nuestro entrevistado Ricardo Méndez Ruiz es sobre los amparos. ¿Cree usted que se presentaron de manera que no podrían ser válidos por haber sido antes y no después de la decisión presidencial? Como usted recordará, licenciado, antes de que escucháramos la intervención del licenciado Méndez Ruiz, yo terminaba diciendo la competencia, si acaso la tendrá la Corte de Constitucionalidad.
Aquí pasa algo, hay una Corte Suprema de Justicia que no es tan suprema, porque hay una Corte superior a ella, que es la Corte de Constitucionalidad, la verdadera suprema en Guatemala. Tiene competencia para conocer todas las cosas, pero la forma en el derecho es muy importante. Primero, aquí ya tenemos la forma de cómo resolver un conflicto entre dos partes, ¿verdad? Que ya ellos lo establecieron previamente, el Estado de Guatemala y la ONU, para cuando haya este tipo de problemas. Y segundo, el hecho de que los amparos hayan sido interpuestos antes de que esto sucediera, sí puede dar en el traste con el hecho de que hayan sido dados con lugar hoy de una manera provisional. ¿Por qué? Porque obviamente eso es como adivinar, mire, la otra semana va a pasar tal cosa, voy a poner un amparo, nadie puede ser adivino. En escenarios hipotéticos, licenciado Talamonti, si la Corte llegara a resolver en manera definitiva, favorable, amparando para que no salga del país Iván Velázquez, ¿queda alguna otra acción legal que se pueda presentar para revertir esta decisión o no? Definitivamente, bueno, aquí vamos, hay varias acciones, por supuesto que se puede poner amparo sobre amparo, ¿verdad? Es decir, la otra parte, en este caso el Estado de Guatemala, que representa el presidente, también interponer un amparo, pero yo creo que ellos lo van a hacer por la vía más correcta para este tipo de situaciones, la vía diplomática, porque la primera línea de defensa de todo Estado es la vía diplomática, y es por eso que ya está previsto en la Convención de Viena y en los acuerdos que de alguna manera dieron vida al funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es decir, no hay que inventar el agua azucarada, simple y sencillamente hay que cumplir con lo que ahí dice. Y también hemos visto la reacción de diferentes diplomáticos extranjeros sobre el apoyo al presidente Jimmy Morales y esta decisión, al igual que los ciudadanos. ¿Cómo analiza usted también este respaldo internacional en medio de todo lo que se ha dicho a lo largo de esta jornada de domingo? Fíjese, licenciado, que por eso decíamos también acá que la población lo que tiene que estar en primera instancia es informada. Entonces, creo que lo que hizo Expedientes en esta noche es muy bueno, ¿verdad? Para poder informar de manera seria. Ahora, también hubieron unos comunicados esta mañana, sobre todo llamó la atención uno donde prácticamente varias misiones diplomáticas estaban diciendo que lo que hacían era simple y sencillamente aceptar, porque es una decisión soberana del Estado de Guatemala, lo que había anunciado el señor presidente con relación a la declaración de non grato del señor comisionado. Y es que así tiene que ser en cuanto al tema jurídico, me refiero, no vamos al tema personal, que mucha gente lamentablemente lo está tomando de persona a persona, sino en cuanto a cumplir con lo que ya está previamente establecido en los documentos, que en este caso son instrumentos superiores, instrumentos internacionales de derecho. La plaza vuelve a ser escenario de concentración de guatemaltecos. Para mañana hay anunciadas movilizaciones de diferentes grupos que van a partir desde la municipalidad de Guatemala. ¿Podría esto en determinado momento salirse del orden, licenciado Talamonti? Claro que sí. Dicen que en río revuelto ganancia de pescadores y eso es lo que no debe permitir Guatemala. Por eso el llamado es a la cordura, a la información, que esto es muy importante para el televidente, para el ciudadano, y que de alguna manera haga el análisis de esta situación y que es algo que compete solucionar, creo que no a la población en este tipo de situaciones, porque lo que no se debe dar es una polarización, es decir, como en un juego de fútbol. Yo soy crema, yo soy rojo, yo soy Real o yo soy Barça, y hay hasta fanaticada que es muy fanática, muy hincha y que de alguna manera entran en conflicto con ellos mismos. No debemos llegar a eso. Lo que necesita más bien Guatemala es mantener la cordura, mantener la calma y dejar que los órganos encargados, en este caso la más alta diplomacia de la Organización de Naciones Unidas con la diplomacia guatemalteca, encuentren finalmente cuál va a ser la solución a esto que sucedió en este día. Claro, al final respetar las ideas, las maneras de pensar de cada ciudadano, y como lo vimos ahí en las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad, cómo estos grupos se unieron para expresar su sentir de lo que está viviendo hoy nuestro país. Sería genial que esto también ocurriera en los próximos días, y si hay ciudadanos que desean salir a las calles, que lo puedan hacer tranquilamente, sin el temor a que van a ser agredidos por pensar de una u otra manera. Sobre todo porque lo que usted está mencionando, licenciado, recordemos que también es un derecho humano, el derecho de asociación y el derecho de manifestación, ¿verdad? Entonces, solo recordemos lo que hay que hacerlo con la mesura del caso, después de haber analizado bien la situación y de alguna manera, pues, sin violentar también los derechos de las otras personas, como muchas veces pasa en cuanto a las manifestaciones que bloquean, por ejemplo, la libre locomoción, que es otro derecho humano. Pero por sobre todo, y esto es lo importante, no
dejarnos manipular, sino que tener la calma, la mesura, el criterio y el razonamiento de que lo que hay es precisamente algo que se tendrá que dilucidar, pero en otras esferas. Aunque la gente salga a manifestar, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto se va a solucionar de otra manera. No de la manera que muchos creen. Es correcto. Que se solucionara. Es que aquí hay que mencionar algo. En todo esto hay mucha gente que puede estar interesada por cualquier otra motivación que puedan tener. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado los guatemaltecos. No más conflicto, no más confrontación. Hay una situación que se dio que se va a solucionar de una u otra manera entre las dos partes que están hoy con ese problema. La Organización de Naciones Unidas y el Estado guatemalteco. Licenciado Talamonte, gracias por acompañarnos hoy en Expedientes. Esta edición especial. Nosotros vamos a la pausa. Mensajes de nuestros anunciantes. Quédese con nosotros porque en breve regresamos con la parte final de esta edición especial de Expedientes. Pero hay mucha más información porque ya los compañeros de Telediario, tanto Andri Carías como Diana Alonso, están preparados para llevarle más información. Ya volvemos. Más de Expedientes y esta edición especial. Recuerde que la próxima semana, Viviendo de la Carretera a la Ruta del Trailero, nuestro programa que le estaremos presentando, hemos decidido este domingo dejar por un lado ese programa especial que teníamos para ustedes para hablar de la coyuntura que vive nuestro país. Y ya siguen llegando las reacciones de diferentes organizaciones en nuestro país. Vamos a revisar inmediatamente y a colocar en pantalla una de las posturas. Avemilgua se ha pronunciado hace tan solo unos momentos en redes sociales y es lo que ellos dan a conocer a la opinión pública nacional e internacional en razón de los últimos acontecimientos en el país y las decisiones tomadas por el señor presidente de la República, que en el pleno derecho de sus facultades que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, creemos conveniente por el bien de Guatemala y los más altos intereses del pueblo apoyar la decisión presidencial de declarar non grato al señor Iván Velázquez, ofreciéndole al señor presidente nuestro apoyo y solidaridad para que sus decisiones logren la paz y estabilidad que nuestra nación necesita urgentemente. Esperamos que los recursos interpuestos por guatemaltecos en su derecho de hacerlo tomen en cuenta en su resolución que la decisión tomada por el presidente es política y de su exclusiva potestad, por lo que esperamos que el órgano jurisdiccional que resolverá tome en consideración el espíritu de la Constitución Política de la República en su artículo 183. Como guatemaltecos reconocemos nuestra responsabilidad en la institucionalidad del país, por lo que recomendamos respetuosamente que el reemplazo del señor Velázquez sea advertido de la necesidad de cumplir exclusivamente con el mandato que se le encomienda y así evitar que sus acciones no generen conflictividad como lo hizo su predecesor. Nuestra convicción del gran valor institucional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que genera frutos positivos e imparciales. La estabilidad de Guatemala nos alienta a considerar favorablemente su existencia, pero siempre y cuando se conduzca dentro de los términos de la legislación guatemalteca. Es el pronunciamiento de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Avemilgua. Es así entonces como siguen llegando las reacciones, este comunicado en apoyo al presidente Jimmy Morales. Ya vimos cómo se encuentra la Plaza de la Constitución. Los ciudadanos que ahí se concentraron desde muy temprano ya han dejado el corazón del centro histórico. El Palacio de Gobierno se encuentra vacío prácticamente a las afueras. Ha caído la noche. Muchos ya se preparan también para la jornada laboral de esta semana. ¿Qué sucede en las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad? Ahí vemos cómo siguen los ciudadanos con sus banderas, con sus pancartas, y de esa manera están las cosas hoy en nuestro país, en esa jornada de domingo, donde hemos visto cómo han surgido una serie de comentarios a favor del presidente Jimmy Morales después de esa decisión de declarar non grato a Iván Velázquez. Esta es la situación, el panorama que se vive en nuestro país a esta hora de la noche, cuando ya faltan tan solo 5 minutos
para llegar a las 21 horas. Esta transmisión especial que le lleva a Canal 3 y Expedientes también, hoy sumándose a esta cobertura que le ha llevado Telediario desde muy temprano, y por supuesto nosotros también queriendo contribuir con toda la ciudadanía, informándoles de lo que se está viviendo en nuestro país. Recordamos entonces cómo se fueron dando las cosas desde muy temprano, porque a eso de las 6 de la mañana nos despertó el mensaje del presidente Jimmy Morales anunciando la decisión de declarar non grato a Iván Velásquez. Después de todo esto se esperaba la resolución de un amparo provisional en la Corte de Constitucionalidad. Estuvo a cargo del magistrado presidente Francisco de Matavela dar el anuncio de que se otorgaba el amparo provisional a favor de Iván Velásquez para que no abandonara el país. También se supo de la salida del canciller Carlos Raúl Morales del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su lugar fue juramentada Sandra Jovel. Ella ocupa ahora el cargo de ministra de Relaciones Exteriores a cargo de la política internacional de nuestro país. Esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada. También hay que mencionar la salida de varios de los funcionarios de gobierno, en el caso de la titular de Salud, Lucrecia Hernández Mac, y también sus viceministros, Edgar González, Adrián Chávez y Juan Carlos Verdugo. En las redes sociales verificamos ahora mismo cómo se encuentra la encuesta que ha hecho Giovanni Frati, analista, abogado y también catedrático universitario. ¿Respalda usted al presidente en su decisión de declarar non grato a Iván Velásquez? El 65% dice que sí, respalda al presidente, mientras un 35% dice que no. 607 votos se han emitido hasta este momento. Revisamos inmediatamente la publicación de República GT, porque los datos cambian, los datos están en estos momentos teniendo una variante importante de las opiniones que tienen los guatemaltecos en relación a la decisión del mandatario de haber declarado non grato al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Le mostramos entonces esta publicación del diario digital República GT, donde ellos también le plantean una pregunta a los guatemaltecos para que puedan responder si están o no de acuerdo con la decisión que ha tomado el presidente de la República, Jimmy Morales, respecto a la situación de Iván Velásquez. ¿Estás de acuerdo que el presidente Jimmy Morales expulse a Iván Velásquez? El 52% ha dicho que sí, el 48% que no. Ya van 3.779 votos emitidos hasta el momento. Recordamos ahora la publicación del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que también se pronunció en las redes sociales, en su cuenta oficial de Twitter, sobre esta decisión del presidente Jimmy Morales. Y es así como muchas personas, tanto conocidas por su participación en la política nacional e internacional, como ciudadanos, se expresan en las redes sociales, principalmente en la cuenta de Twitter. Vamos a revisar entonces lo dicho por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que es ampliamente conocido también por estar en este tema de la firma de la paz en Colombia con las FARC y todos estos grupos paramilitares. Ya producción en breve nos estará colocando el mensaje emitido en su cuenta de Twitter por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, y verificamos así la información que se ha compartido a través de las redes sociales. Guatemala expulsa a Iván Velásquez, quien en Colombia sentó el precedente de absolver al narcoterrorismo de izquierda. Este es uno de los mensajes que ha emitido en su red social. El otro mensaje de Álvaro Uribe Vélez, en breve se lo mostramos para que ustedes puedan verlo en su pantalla y también se puedan formar una opinión. Comprensible la decisión de Guatemala de expulsar a Iván Velásquez, acusado de ofrecer dádivas a presos para acusar a inocentes. Hay una tercera publicación que ha hecho Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter, cuenta que también es verificada. La corrupción no se derrota con jueces como Iván Velásquez,
Velázquez, que utiliza la justicia para condenar a sus supuestos enemigos políticos. Estos son los mensajes que ha emitido Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora, esta edición especial de Expedientes. Recuerde que la próxima semana le estaremos presentando nuestro programa Viviendo de la Carretera, la ruta del trailero. Este domingo decidimos dejar por un lado ese tema para hablar de la coyuntura que se vive en nuestro país. Soy Alexis Ponce, le deseo la mejor de las noches y también le doy las muy buenas noches a mis compañeros Andri Carías y Diana Alonso de Telediario, que nos tienen más información de lo que está ocurriendo en nuestro país.